Hola, hola, buen día, chicos, ¿me escuchan? Hola, profe. Ok, muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escucho bien? ¿Se ve bien mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, Ok. Pregunta, ¿otra vez sí se ven las pantallitas de Zoom o otra vez se ve las rayas negras o los cuadros negros? Porque creo que se está desconfigurando cada que cierro una sesión de Zoom. sí, a la derecha se ven rayas. Se ven Sí. rayas. Ok. Siempre se desconfigura esa cosa, no sé por qué. A ver, déjenme ver. Entonces, aquí, ahorita checo. Bien, esto es lo que se desconfigura cada rato. Pero bueno, me imagino que ahora sí ya, ¿no? O sigue igual. Sí, ya está bien. Ok, ahí estamos. Bueno, pues vamos a continuar. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos el lunes? ¿Alguien se acuerda? Si no me equivoco, nos quedamos ya, terminamos de ver, estábamos en extensiones, ¿no? Justo nos quedamos en extensiones, si no me equivoco, ¿cierto? Bueno, entonces voy a retomar a partir de lo que eran las extensiones. Aquí hay una pequeña consulta. Eh, bueno, esta partecita de los índices también ya la habíamos comentado. Creo que esta partecita todavía nos faltó un poco de comentar, ¿no? Vimos encadenamiento, vimos migración de los índices. ¿Qué podríamos decir aquí? Nada más que comentar que los índices también se almacenan en bloques de datos. Así como vimos que se almacenan los registros de una tabla, en los bloques también se almacenan los índices. Generalmente se almacena un nodo del árbol, del índice, se almacena en un nodo, ¿ok? Perdón, en un bloque, ¿vale? La relación es uno a uno. Un nodo del árbol, un bloque, de almacenamiento. Entonces, no sé si recordarán de su curso de bases. Los índices, pues cuando se guardan las etiquetas, o sea, los valores de la columna indexada, normalmente para efectos didácticos, para efectos del curso, para entender cómo se estructura el árbol, pues limitamos la cantidad de etiquetas, digamos, deliberadamente, ¿no? Decimos, considerar que el número de etiquetas que se pueden guardar en un nodo es tres o cuatro, pero en la realidad no se limita así. Se almacenan tantas etiquetas del índice dependiendo pues, la capacidad del bloque, o sea, de los 8K. Entonces, obviamente suelen ser bloques mucho más largos, no más grandes, eh, al que se ve aquí, ¿no? Entonces, típicamente, por ejemplo, un árbol de una tabla que les gusta, de una llave primaria, de una peca artificial, por ejemplo, pues hasta, ¿qué diría? De unos 1 millón de registros, no sé, hasta más. El árbol sigue siendo muy pequeño, o sea, es de profundidad 2 realmente. Es un árbol pequeño. Caben bastantes etiquetas en un bloque. Entonces, este, así es como se almacenan los datos de un índice físicamente. Si queremos saber un poquito más del detalle cómo está almacenado, se puede hacer una consulta en el diccionario de datos, por ejemplo, para mostrar las características de cómo están almacenados los datos del índice. Miren, por ejemplo, aquí, estas son las estadísticas de un índice, como les decía, de una peca artificial que tiene 1 millón de registros. En 1 millón de registros, vean, el árbol tiene profundidad de 3 y vean cuántos bloques de datos requirió para almacenar el índice, 2048 bloques, ¿ok? Y aquí está cuántos.
cuántas etiquetas, digamos, o registros que corresponden una etiqueta a un registro de la tabla. Aquí se puede ver que es 1 millón, ¿no? De esos bloques, ¿cuántos bloques están en las hojas? ¿Ok? Es decir, hasta abajo, ¿no? 1875. Fíjense, dando cuenta que hay 1875 de estos bloques, de estos nodos, ¿ok? Y aprox en memoria, ¿cuánto ocupan? 14 megas ocupan las hojas del árbol. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un escaneo del índice entre todas sus hojas, digamos un escaneo horizontal de esta manera, tendríamos que ocupar 14 megas, ¿no? No es mucho, si se fijan, 14 megas. El espacio libre, branch row significa, todos los nodos que no son hoja, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, este, ahí están, ¿no? Las estadísticas de también cómo se utilizan los bloques de datos para almacenar los datos de un índice. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con lo que es toda la teoría o la cuestión, el detalle de los bloques. Ahora toca el turno a las extensiones, ¿no? También me parece que habíamos comentado un poquito el lunes de las extensiones. Primero recordar dentro de nuestra jerarquía las extensiones. Una extensión pues está formada por un conjunto de bloques pegaditos, seguiditos, contiguos, ¿no? Básicamente, como se van reservando los datos de una tabla, hay dos técnicas que vamos a ver un poquito más adelante, pero creo que vale la pena ahorita comentarlas. Cuando se crea una tabla, eh, por defecto, y este es el comportamiento por defecto, imagínense que esta tabla está vacía, ¿no? Así. Entonces, no se reserva ninguna estructura lógica de almacenamiento, o sea, no hay bloques, no hay extensiones, no hay este, estructuras asignadas a esta tabla. Así se queda. ¿Para qué se hace esto? Pues para que la creación de la tabla sea muy rápida, ¿ok? Entonces, ¿hasta en qué momento se empiezan a reservarse sus estructuras? Hasta que empezamos a insertar. Cuando se hace la primera inserción de un dato a la tabla, como no hay nada reservado para la tabla, entonces se crea una primera extensión. Entonces, aquí está la tabla vacía. Por acá va a estar, digamos, el data file asociado a esa tabla. A suponer que este es el data file. Entonces, dentro del data file lo que va a ocurrir es que se va a intentar generar una extensión de los bloques, ¿ok? De los bloques que se necesiten. Déjenme quito esta barra que me está haciendo aquí ruido. Ahí así más o menos. Entonces, tomo esto y se genera una extensión. ¿En dónde se va a generar? En donde caiga, es decir, en donde sea posible construir una extensión de bloques, ¿ok? Una extensión de bloques. Y entonces esta primera extensión se reserva o se le asigna a la tabla. Esta va a ser su extensión número 0, ¿ok? Así se vería. ¿Ok? Esto sería en la primera inserción que se haga. Hay otra técnica que se le llama, básicamente las dos técnicas es segment, se le llama segment creation, defer, que sería la opción por defecto, y la otra sería segment creation immediate, ¿ok? ¿Dónde se especifica esta cláusula? Justo después de la instrucción create table. Se vería en nuestro código más o menos así. Create table y el nombre que sea, ¿no? Le ponemos toda la definición que implique, la creación de sus columnas y justo después al cerrar el paréntesis, aquí podemos poner, ¿se acuerdan que hay varios parámetros? Por ejemplo, hemos aprendido el PCT free, el, el, el porcentaje, ¿no? El porcentaje de espacio que los bloques vamos a dejar para evitar migraciones, ¿no? Y también otras opciones podrían ser estas dos, ¿ok?
Si le ponemos, por ejemplo, immediate, ¿qué significa immediate? Que al momento de que se crea la tabla, se le reserva una extensión, ¿ok? Desde que creamos la tabla. Esta no es la opción por defecto, porque muchas veces creamos tablas y todavía no las empezamos a usar, ¿no? Sino hasta tiempo después. Por eso esta es la opción principal, la de defer. Es decir, sus extensiones se van a crear hasta que hagamos inserciones, ¿no? Bueno, este, ¿qué ocurre? Se le asigna su primera extensión. Como es la primera, decíamos la vez pasada que este primer bloque se utiliza como una especie de mini diccionario de datos para almacenar metadatos. Es el bloque inicial del segmento. ¿Ok? Se le llama aquí del segmento porque recuerden que al final del día esta tabla va a generar un segmento S1. Ahorita que lleguemos a la parte de segmentos va a quedar esto más claro, ¿no? Entonces por eso le nombran segment. El segmento que representa a esta tabla tiene asignado a esta primera extensión, que sería esta de aquí. ¿Ok? Entonces, este primer bloque les decía es una especie de diccionario, contiene metadatos, entre otras cosas contiene un directorio que lista todas las extensiones que integran al segmento. ¿Ok? Conforme vamos avanzando en la inserción, pues se van creando más extensiones. Puede ser que sean del mismo tamaño o de repente puede ser que crezcan, eso dependiendo de la configuración. Y así, entonces ese diccionario va teniendo esta lista, ¿no? Bueno, comentaba, conforme se van creando los datos, se van creando más extensiones. Normalmente cuando la extensión ya va por ahí del 80-90% de uso, cuando ya se está llenando, se genera una nueva. Y esto ocurre de manera automática, ¿ok? ¿Cómo se configura ese comportamiento de extensiones? Veremos un poquito más adelante, esas opciones se configuran en el table space, ¿ok? Hay una cláusula que le llaman locally manage, ¿ok? Que controla la manera en cómo se van a crear las extensiones, si de manera automática y si su tamaño puede ser fijo o variable, ¿ok? Ahora, para controlar cuántas extensiones hay y cuánto espacio se tiene, se utiliza un bitmap. ¿Ok? Este bitmap básicamente lo podemos entender como una especie de matriz de unos y ceros que me indica qué tanto espacio tengo libre en esas extensiones, ¿ok? En los bloques de las extensiones. Este bitmap se guarda en el propio, en los propios bloques de datos, ¿ok? Para evitar contención, porque en versiones viejitas de la base de datos, la información para saber si una tabla tiene, más bien si las extensiones de una tabla tienen espacio. O sea, aquí conforme va pasando el tiempo, pues están de acuerdo que los bloques se van llenando, ¿no? Con datos. Puede ser que este bloque esté lleno y entonces se pueden ir generando huecos, sobre todo también si vamos haciendo eliminaciones. Entonces, ese bitmap que se mantiene por aquí en uno de los bloques me va indicando a través de unos y ceros donde hay espacio, ¿no? Donde hay espacio. ¿Ok? Esta técnica es mucho más eficiente que mantener la información en el diccionario de datos. ¿Ok? Si imagínense si en el diccionario de datos se guardara la información de cada bloque, de qué tanto espacio tiene, entonces habría demasiadas consultas hacia esa vista por parte de la propia base para determinar dónde guardar los datos de un registro. Entonces, cada que se hiciera una inserción, se tendría que validar esa vista. Entonces, generaría contención. Entonces, por eso se prefiere utilizar un bitmap, ¿vale? Para administrar qué tanto espacio hay libre. Bueno, esto ya es algo muy, muy, muy hacia adentro, ¿no? Muy, muy técnico de cómo se configura, cómo se administra el espacio libre de una tabla, ¿no? Entonces, también ya habíamos comentado la vez pasada que cuando el table space tiene varios data files, es posible que las extensiones de la misma tabla o del mismo segmento, ¿ok?
estén almacenadas en distintos data files. Esto también ya lo habíamos comentado, ¿no? Aquí en esta imagen, por ejemplo, se tiene dos tablas, digamos la tabla verde y la tabla azul, y pues vean que perfectamente sus extensiones pueden estar distribuidas así, ¿ok? La primera extensión cayó en el data file 1 y las extensiones subsecuentes que le llaman incrementales están en el mismo data file, una cayó en el mismo y la otra cayó en el otro, ¿no? Entonces, este es algo que puede ocurrir cuando el table space tiene más de un data file. Bueno, ¿qué cosa le podemos administrar ahora a una extensión? Eh, Normalmente lo que pudiéramos administrarle es la configuración de cómo se crea o su eliminación. Aquí algo interesante. ¿En qué momento estas extensiones se podrían ya liberar? Es decir, cuando vamos insertándole datos, ¿ok? Pues la tabla va generando, reservando más y más y más extensiones, ¿no? ¿Qué tantas extensiones? Pues dependiendo qué tantos datos guardemos, ¿no? Entonces, eso implica que el data file pues empieza a llenar, a llenar, a llenar de extensiones, ¿ok? También depende de la configuración del data file, puede que las inserciones fallen, ¿no? Un data file puede estar configurado, veremos también más adelante, eh, con autocrecimiento, es decir, podemos hacer que crezca dinámicamente. Algo así como un disco virtual en una máquina virtual, ¿no? Que puede tener un crecimiento dinámico. Pero si no crece de manera dinámica, entonces va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder reservar más extensiones y pues ahí nos va a marcar la base datos un problema de almacenamiento, ¿no? Eh, entonces, si nos preguntamos, ¿y en qué momento esto podría liberarse? Aquí el primer punto importante es que si nosotros empezamos a borrar registros, si utilizamos delete, la instrucción delete, aquí hay algo importante, las extensiones, ojo, no se liberan. Los datos ya no están, digamos, de esta tabla, pero sus extensiones siguen libres, perdón, reservadas. Ya no tienen los datos, pero siguen ahí reservadas. Entonces, ¿eso qué implica? Que en realidad, si ustedes quisieran liberar el espacio de una tabla que a lo mejor ya no necesitan, podríamos pensar erróneamente que al hacer el delete de los registros, recuperaríamos espacio. Y eso es falso, ¿ok? Entonces, la instrucción delete no elimina extensiones, no las reserva, ¿ok? Las mantiene. Si realmente quisiéramos liberar las extensiones, lo que se puede hacer es una de dos. O borramos la tabla si ya no la necesitamos con drop, o sea, de plano eliminamos la tabla, eso sí provoca que las extensiones se liberen. O si queremos conservar la tabla, podemos utilizar la instrucción truncate, ¿ok? La instrucción truncate. Entonces, ¿recordarán la diferencia? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre un delete y un truncate? Les puedo ayudar un poquito. Truncate, digamos que sería equivalente a un delete, pero sin la cláusula where. ¿Ok? O sea, si ponemos delete from T1 y si ponemos truncate table T1, llegamos al mismo resultado. O sea, vaciamos la tabla. La tabla se queda sin datos. Pero entonces debe haber una diferencia, ¿no? Entre usar el truncate y delete. ¿Cuál será? ¿Alguien recuerda? Yo no. ¿No? ¿Nadie? Hmm, Creo ok, que Truncate sí, adelante. eliminaba directamente todo completamente y creo que el drop guardaba como en el caché. Delete más bien, ¿no? Ah, perdón, sí, perdón, dile. Ajá, sí, sí, más o menos va por ahí la idea. Delete lo que hace, ¿se acuerdan que desde el tema pasado hemos comentado que cuando hacemos DML, cuando hacemos cambios, ¿no? Los cambios pues se van respaldando en read o logs.
se van respaldando en Redologs, ¿no? Y también se van respaldando en los datos hundo. ¿Para qué? Pues para mantener la versión viejita. Si después hacemos un rollback, entonces podemos recuperar, de dónde se recupera la versión viejita, pues del table space hundo, ¿ok? Los datos hundo, pues esa hemos comentado, para eso es su función. El detalle con Truncate es que Truncate se salta este paso, ¿ok? La idea de Truncate es hacer un vaciado de la tabla eficiente. Para que sea lo más rápido posible, pues no guardamos los datos de mundo, ¿ok? Entonces, no se guardan los datos de una transacción, para que tal vez si quisiéramos hacer rollback, pues de ahí lo recuperamos. Pero como Truncate no lo hace, entonces Truncate, ¿qué es lo qué pasa con Truncate? Se salta la generación de datos hundo y por lo tanto, cuando Truncate acaba, imagínense que ya terminó de vaciar la tabla, Truncate termina y como no hay manera de hacer rollback, es decir, porque no tiene datos hundo, para evitar un rollback, se lanza un commit implícito. Entonces, Truncate, al terminar de hacer el vaciado, hace esto. Es como si hiciera un commit. La transacción ahí se termina, ¿ok? ¿Para qué? Para forzar a evitar un rollback. Porque si se lanzara un rollback, cuando se termine Truncate, estaríamos comprometiendo a la base a recuperar la versión viejita y Truncate no la conserva. Entonces genera el commit implícito. ¿Ok? Entonces por eso Truncate es mucho más eficiente, más rápido, porque no genera datos hundo, no permite hacer rollback. ¿Ok? Y una vez que ya Truncate termina de ejecutarse, ahí sí los datos, adiós. Y como ya no hay manera de recuperar datos, ya no hay que hacer rollback, entonces estas extensiones, las extensiones que estaban ocupando la tabla, ya son liberadas. Y entonces el data file ya pudiera tener un poco más de espacio en sus bloques. ¿Ok? Entonces ahí se liberan el espacio. ¿Vale? Entonces ahí ese es importante. Estos son los dos mecanismos, digamos, que se sirven si queremos liberar espacio, liberar extensiones en un data file. ¿Ok? Ahora, hay una tercera técnica que pudiéramos usar, es de forma manual. ¿Ok? Esta técnica hace uso de programación PLSQL y debemos nosotros invocarla. Invocar es un procedimiento en realidad que si queremos liberar de forma manual extensiones que anden por ahí, que se puedan liberar. ¿A qué me refiero con esto? Pues recuerden que este, las tablas pues van llenando bloques, ¿ok? Entonces puede haber huecos. Entonces lo que hace este procedimiento es tratar de detectar estos huecos, hacer como una especie de fragmentación para poder poner pues bloques juntitos y entonces así tener la posibilidad de crear nuevas extensiones. ¿Ok? Entonces, este procedimiento nos ayuda a hacer esta tarea, ¿no? Es decir, una liberación de extensiones de forma manual empleando un procedimiento que se llama, más bien, un paquete que tiene varios procedimientos. El paquete se llama DBMS Space Admin, o sea, como un administrador del espacio. Y el procedimiento se llama Drop Empty Segments, ¿ok? Este, hay varios procedimientos, por ejemplo, este de Drop Empty Segments, si un segmento, si todas las extensiones de un segmento, ya se fueron, ya no tienen datos, entonces las podemos, reutilizar, ¿no? Y bueno, hay otros componentes que son los famosos advisors. Hay uno que se llama Segment Advisor, que es un programa que se encarga de detectar objetos que tienen espacio suficiente para ser recuperado. ¿Ok? Como les comentaba, si hay espacios que ya tienen un nivel alto de fragmentación, este Segment Advisor los detecta y dice, mira, esta tabla ya tiene un montón de huecos, entonces podemos aplicarle una defragmentación y recuperar espacio basado en ello, ¿no? Ok, entonces
Cuando ocurren estas tareas, pues obviamente este bitmap se actualiza. ¿Se acuerdan del bitmap que les comenté? Que me indica con unos y con ceros donde hay espacio. Entonces, al aplicar esta liberación, pues el bitmap se va a actualizar para reflejar que ya hay nuevo espacio, ¿no? Que ya hay espacio disponible. ¿Ok? Bueno, y también hay que retomar que cuando ya la extensión se libera, es decir, cuando una extensión ya no se asocia a una tabla, ahí sí ya los datos de esa tabla ya no los podemos recuperar. ¿Ok? Es decir, una vez que la extensión es liberada, el contenido de esos bloques ya se vuelven inaccesibles. Esos bloques siguen estando. Igual y puede que tengan datos, pero si ya se liberó, ya esos datos ya no son accesibles, ¿no? Lo mismo pasa con un disco duro. No sé si ubican esa idea. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el borrado de un archivo y lo mandan a la papelera, este, del sistema operativo, todavía hay chance de recuperarlo, ¿no? Pero si, por ejemplo, le ponen Shift suprimir, ¿se acuerdan que esa combinación del teclado Shift suprimir hace que el archivo se borre, pero no pase por papelera, se salta la papelera? Eso que implica que ahí ya las páginas de disco, digamos, que estaban ocupando los datos de ese archivo, ya se liberan, ¿ok? Los datos en realidad ahí siguen, realmente ahí siguen, pero ya no tenemos referencias a ellos, o sea, ya el sistema operativo ya no puede recuperarlos, ¿ok? Y no sé si les ha tocado de repente intentar recuperar un archivo que borraron así, con Shift suprimir o de manera permanente, y luego andan ahí hasta instalando alguna herramienta para tratar de recuperar el archivo. ¿Alguien llegó a hacer eso? O sea, borraron un archivo sin querer, el sistema operativo ya no lo ve y por ahí hay herramientas que intentan recuperarlos, ¿no? ¿Nadie le pasó eso? ¿Algún archivo que quisieran Sí, recuperar? ¿Y si les funcionó? sí, bueno, depende, pero ya después aprendí que más bien es porque o sea, se supone que cuando un archivo, se supone que cuando el sistema borra un archivo, no lo borra como tal, o sea, como que Ujú, simplemente deja de apuntar ahí ujú, y lo que hacen esos programas es que escanean todo el disco duro, o sea, pero todo, 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 a ver qué hay. ujú. Y a veces, a veces se encuentran los archivos y no están sobrescritos ya. Justo, exacto. O sea, es lo mismo que pasa en la base de datos. Las páginas de disco que contienen el archivo, ¿no? Por ejemplo, aquí está nuestro disco, pues son paginitas de disco, ¿no? En donde se guardan los pedazos de nuestro archivo. Al momento de hacer la eliminación, esta referencia al archivo, este puntero, como bien comentaba, ya se pierde, ya no hay referencia. Pero ahí quedan las paginitas. Quedan estas páginas libres. Entonces, al quedar libres, en cualquier momento el sistema operativo puede volver a agarrarlas y sobreescribirlas. Si tenemos suerte y no se han sobrescrito, entonces ahí es donde las herramientas, como bien comentaban, recuperan el archivo, pero no es garantía. ¿Ok? Yo una vez lo intenté y ya no pude, ya no las encontré. Y así de, no, pues ya ni modo, ya fue. Igual así con las tablas, ¿no? Una vez que hacen el drop, este, esos bloques de datos ya se liberan. Ya no hay manera de acceder a ellos. ¿Ok? Nos podemos recuperar de un drop, sí, pero ya es con otras técnicas. ¿Ok? Eso son con otras técnicas que vamos a ver más adelante que le llaman la parte de flashback, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa? Bueno, ya vimos la parte de la liberación. Ahora, los parámetros de almacenamiento. ¿Qué parámetros podemos configurar para controlar o modificar la manera en cómo se van reservando las extensiones? Pues básicamente uno de ellos es el que vimos hace ratito, que sería si la extensión puede tener un número, un tamaño dinámico. ¿Ok? ¿Dónde se configura todo eso? Generalmente eso se configura en el table space, pero a nivel general aquí es otro concepto que es interesante.
Es en general los parámetros de cómo se comportan algunas las configuraciones hacia la CDB, hacia los archivos, tienen varios niveles de configuración. ¿A qué me refiero con niveles de configuración? Eh, si vamos de lo más general a lo más particular, vamos a ver que tenemos niveles de configuración. Es decir, a nivel general, o el primer nivel o el nivel más genérico es a nivel CDB. Si nosotros configuramos a nivel CDB, significa que esa configuración pues se va a aplicar a todo, a toda la CDB, ¿no? A todos los data files o a todos los segmentos o a todos los bloques de la CDB, ¿vale? Inclusive pues obviamente aplica hacia todas las PDBs, ¿no? Después tendríamos a nivel table space, table space, table space, ¿ok? Y esto también tiene que ver, podríamos también verlo a nivel PDB, ¿no? Porque recuerden que en cada PDB tiene sus propios table spaces. Entonces, si nosotros configuramos a un parámetro a nivel de table space, pues esa configuración aplicaría a todos los data files, a todas las extensiones, segmentos que pertenecen a ese table space y a esa determinada PDB. ¿Ok? Esa podría ser otra pregunta. Por ejemplo, un mismo table space pudiera estar compartido por PDBs. Según yo, no. Ok, la respuesta es correcta, es un no. Los table spaces viven solamente con su respectiva PDB. Ok, no sé si se acuerdan de su base 2. Tienen este CDB root y tiene sus propios data files que pertenecen a sus propios table spaces. Y luego se meten a la carpeta de la PDB 1 y ahí tienen otra vez data files, pero de esa PDB. Inclusive hay data files, hay table spaces que se llaman igualito entre PDBs, pero son diferentes, ¿no? Bueno, entonces ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel podría ser a nivel de tabla, ¿ok? A nivel de tabla. Esos serían los tres niveles de configuración. Por ejemplo, para que esto se entienda, si yo configuro un parámetro P1, por ejemplo, o a lo mejor que les gusta, podría ser un parámetro eh, ahorita genérico lo voy a hacer. Si yo defino este parámetro P1 a nivel CDB y le pongo el valor X, el valor X significa que va a ser el mismo en todos lados. ¿Ok? ¿Y qué pasa si vuelvo a definir el parámetro P1 y ahora le pongo Y, pero lo hago en un cierto table space? ¿Qué efecto, qué creen que pase con este que tenía X? Es algo parecido a lo de los parámetros que vimos en su momento. ¿Qué efecto creen que tenga que defina un parámetro, lo cambie a nivel table space y a nivel CDB tenga otro valor? ¿Qué creen que ocurre? Es inservible, ¿no? Es como reescribir un archivo que no es compatible o algo así. Exacto, se reescribe, se sobrescribe. El efecto que tendría es que para este table space el valor del parámetro va a ser Y y para el resto de los table spaces en toda la CDB pues va a ser X. Y todavía puedo irme más abajo, ¿no? Si lo vuelvo a sobreescribir a nivel de la tabla, ok, lo defino a nivel de la tabla, entonces este parámetro solamente va a cambiar para una tabla en particular y para todas las demás tablas va a quedar con otro valor, ¿ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan del el parámetro PCT free que indica un 10% de espacio que le dejamos a sus bloques, ¿no? Por aquello del crecimiento de los registros. Este parámetro pues está definido a nivel CDB, a nivel base de datos, ¿ok? Pero pues obviamente nosotros lo podemos sobreescribir incluso a nivel de cada tabla para que, pues, si queremos cambiar el comportamiento, ¿vale? Entonces, esos son los tres niveles que vamos a estar revisando.
de la mayoría de los parámetros de configuración que se pueden hacer en esos niveles, ¿no? Entonces a esto se refieren estos tres niveles: nivel tabla, nivel table space y nivel base de datos, ¿no? Conforme vayamos avanzando más en las estructuras lógicas, vamos a ir viendo configuraciones y ahí les voy a ir comentando. Por ejemplo, este parámetro es un ejemplo de configuración que puede ser sobrescrita dependiendo del nivel, ¿no? Bueno, hasta ahí sería un poquito lo de segmentos. Vamos a hablar un poquito más de ellas, pero en otro contexto. Vamos a pasar ahora con la siguiente estructura lógica, que sería segmentos. Entonces, en resumen, si fijan, ya llevamos bloques, ya llevamos extensiones y ahora vamos con segmentos. Y creo que este es el un poquito más interesante porque no es tan técnico, no nos metemos tan abajo a nivel de bloques, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta ahora? ¿No? No, profe. No, ninguna, Ok, profe. bueno. Hoy no vamos a hacer quiz, ¿no, verdad? ¿O sí? No, yo hicimos la semana pasada. ¿No? A la clase pasada. La clase pasada hicimos del tema 4, ¿verdad? Pero nos falta del tema 5, porque ya lo acabamos. Pero bueno, lo hacemos el lunes, ¿está bien? Para que le puedan ahí echar una leída a sus notas, Sí, ¿ok? profe, está bien. El lunes lo hacemos. Entonces, vamos con segmentos, ¿ok? Entonces, el segmento, digamos, tiene una peculiaridad porque es la manera en cómo vamos a ligar nuestros objetos del modelo relacional con las estructuras de almacenamiento, ¿ok? Eh, ¿Cuál sería aquí el concepto? Dependiendo el tipo de objeto en el modelo relacional, vamos a decir que estos objetos pueden requerir de un segmento, o dicho de otra manera. Piensen ahorita en todos los conceptos del modelo relacional, todos los elementos que integran al modelo relacional. ¿Cuál de todos esos conceptos que vimos requerirían de espacio de almacenamiento? ¿Cuál es de entrada, el objeto un objeto del modelo relacional? El principal que requiere almacenamiento. El principal, ¿cuál es? ¿Cuál es? Objetos del modelo relacional que requieren almacenamiento en disco. Está hablando. De entrada, ¿no? La tabla. Las tablas es el principal. Entonces, a una tabla le tenemos que asociar como una tabla requiere de almacenamiento, entonces necesita segmentos, ¿ok? ¿Qué otra cosa del modelo relacional necesita almacenamiento? Cuando hacemos nuestros modelos relacionales, ¿qué otro objeto requiere almacenamiento? De hecho, hace ratito lo vimos. Índices. Índices, muy bien. Un índice requiere almacenamiento. Por lo tanto, requiere segmentos, ¿vale? Y yo les ayudo con los otros porque probablemente este sí no es tan sencillo de entenderlo. Los otros objetos que requieren almacenamiento son los objetos club y blob, ¿ok? Objetos club y blob requieren segmentos. ¿Qué es esto? ¿Por qué creen que en específico estos tipos de datos? ¿Se les ocurre por qué? ¿O por qué no, por ejemplo, un varchar o un number? ¿Por qué esos tipos de datos no requieren un segmento para ellos solitos? ¿Qué creen que pase aquí? Así creo que Puede ser. WOPs son como imágenes, todo eso, ¿no? Ajá. De entrada, un tipo de blob se utiliza para guardar datos binarios, secuencias de bytes, o sea, fotos, imágenes, audio, video. Club la diferencia con blob es que es de texto,
Ese es Character Large Object. Y la B es de Binary Large, perdón. Binary Large Object. Entonces, club es para guardar texto o cadenas, pero muy, muy, muy largas, ¿no? Podríamos guardar el texto de un libro, ¿no? En una sola columna. ¿Ok? Tienen capacidades de almacenamiento muy grandes, me parece que hasta a nivel de teras, o sea, en una sola celda, o sea, en un solo renglón, podríamos almacenar hasta teras, ¿ok? Algo muy, muy, muy grande, ¿ok? Eh, y justamente por esta característica que pueden almacenar grandes cantidades de datos, estas columnas se manejan diferente. No es lo mismo manejar un bar chart que manejar ellas, pero em, ¿por qué creen que requieran de un segmento? ¿Alguien creo que iba a comentar algo adicional? Adelante. Le iba a decir que también podía ser por la cantidad de memoria que se almacena. Ajá, de hecho, justo. Esa es la principal razón. Porque imagínense que tienen una tabla, este, y una de sus columnas a lo mejor es ¿qué les gusta? Un video, ¿no? Un video. No sé, vamos a suponer que guardamos aquí, este, o una imagen, por ejemplo, ah, es el registro de cada uno de ustedes, el registro, uno, y aquí guardan a lo mejor su foto, ¿ok? Pero imagínense guardar todas las fotos aquí de todos los estudiantes. Cuando consultan un registro, ok, tal vez pensaríamos que cuando chequemos lo que contiene la tabla, la columna foto, pues pensaríamos que son todos los bytes de la foto. Pero imagínense llevarnos estos registros a un bloque de un data file, que pues en un bloquecito pues mide 8K, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues, ¿y cuánto mide una imagen? ¿Ok? Sobre todo si las tomamos así con los celulares de hoy en día, bien modernos y acá. No, pues una sola imagen podría pesar que les gusta unos 3 megas, por ejemplo, o hasta más, ¿no? Entonces imagínense, pues de entrada ya con la pura foto ya no cabría, ¿no? Nuestro registro en el bloque que mide 8K. Entonces eso está como que feo, ¿no? Está raro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad no se guardan los, los bytes de la foto en el propio registro porque es muy ineficiente. Y luego imagínense, si estos bloques los subimos al DB Buffer caché, como hemos visto, no, pues en nuestro DB Buffer va a estar lleno de puras imágenes y se va a acabar la memoria, pero súper rápido, ¿no? Entonces no es factible que se guarden tal cual los bytes de los binarios, ¿no? De estas celdas. Entonces, lo que se hace es que en lugar de guardar el contenido, se guarda una especie de puntero, ¿ok? A este puntero se le llama locator, ¿ok? Lo podemos entender como un puntero, por eso se llama locator, es un ubicador, si quiere verlo así. O un puntero que va a llevar a otra parte en el disco, ¿no? A otro segmento incluso, vamos a llamarle así, a otro segmento. ¿Por qué se separa? Recuerden que los datos de esta tabla pues están asociados a su segmento, ¿no? A este segmento que requiere la tabla. Pero para el caso de los binarios me va a llevar a otro segmento. En ese segmento es donde ya van a estar los bytes, ¿ok? Es un segmento especial en donde se van guardando los binarios. Y este segmento pues no se carga en la memoria, ¿no? No se sube a DB Buffer Cache, se queda ahí, ¿ok? Y entonces lo que guardamos en la celda va a ser este puntero, ¿ok? Entonces, ¿por qué se guardan los datos de los blobs en segmentos separados? Pues justamente para evitar escanear estos bloques, ¿ok? Y no saturar otras estructuras, ¿no? Como el DB caché, por ejemplo. Entonces, esa es la razón por la cual los objetos club y blob, cuando los agregamos a una tabla, me van a generar otro segmento, ¿ok? Ahora,
Cuando querramos recuperar estos datos binarios y este locator funcione rápido y pueda localizar estos datos binarios rápidamente, se le asigna un índice, ¿ok? Entonces, cada columna de tipo club o blob va a tener asignada un segmento aparte y un índice aparte para el locator. Pero como hemos comentado, el índice de este segmento, de este dato blob también requiere su o propio segmento, porque pues al final el índice también requiere almacenamiento. ¿Se entiende? Entonces, a nivel general, ¿qué diríamos? Si una tabla necesita una columna blob, o más bien define una columna blob, va a generar cuántos segmentos adicionales, un segmento para guardar sus datos binarios y otro segmento para poder guardar el índice de este locator. ¿Sale? Entonces aquí es cuando ya les comentaba, es cuando estamos aprendiendo, que les comentaba en clases pasadas, que una tabla en realidad puede generar varios segmentos. ¿Ok? El segmento propio de la tabla, donde se guardan las demás columnas. ¿Ok? Los segmentos de los índices de las posibles columnas indexadas y los dos segmentos que requiere cada una de las columnas club o blob. Si la columna tiene, por ejemplo, 6 columnas de tipo blob o club, eso significaría que va a requerir 12 nuevos segmentos, ¿no? 6 segmentos para los datos binarios y 6 segmentos para sus índices, ¿ok? Entonces, este es el detalle con los segmentos a nivel objetos del modelo relacional. Entonces, se fijan aquí, por eso les decía que esto ya es un poquito menos técnico, porque aquí es donde estamos ligando lo que serían objetos del modelo relacional, que son tablas, índices y tipos de datos, con las estructuras lógicas de almacenamiento. ¿Ok? Ahí es donde está el puentecito, ¿no? O la relación entre un objeto del modelo relacional y las estructuras lógicas de almacenamiento. Ahora, como les he comentado también, ¿qué implica, dónde entraría aquí el table space? Recuerden que el segmento está relacionado hacia arriba con el table space y hacia abajo con las extensiones, ¿no? Cada uno de los segmentos que produzca la tabla, pues obviamente va a tener cada segmento sus extensiones y por lo tanto sus bloques de datos. Pero hacia arriba, si nos vamos hasta hacia segmento, eh, hemos comentado, ¿no? Un table space está formado por n segmentos y cada segmento pertenece a un solo table space. Eso sí, eso acuérdense, ¿eh? Igual pregunta de examen. Un segmento puede estar distribuido en varios table spaces? Su respuesta sería Falso. falso, ¿ok? Falso. Pero a ver, ahora, ¿qué implica aquí si tengo una tabla, por ejemplo, que tiene todos estos segmentos? Tiene segmentos para datos blob, segmentos para índices, y entonces, ¿qué pasaría aquí con el table space? El table space, fíjense, pudiera ser el mismo, ¿ok? Pudiéramos tener una configuración en la que todos los segmentos que me genera la tabla, de hecho esto ocurre por defecto. Ahorita pregunta, todos estos segmentos que generan la tabla, por ejemplo, si ustedes entran a su CDB, a una de sus PDBs, crean un usuario y luego le crean una tabla y le ponen índices, le ponen datos club, blob, etcétera, toda la lista de segmentos que genere la tabla van a ir a dar al mismo table space. ¿Qué table space sería ese? Users. Users. Ajá. Ahora, si ustedes recuerdan ese table space, repasando un poquito lo de los niveles de configuración, ¿a qué nivel creen que esté configurado
esa parte en donde nos dice el table space donde se van a guardar los segmentos. ¿Se acuerdan? ¿A qué nivel? ¿A nivel tabla, a nivel table space o a nivel base de datos? O ¿Sería sea, nivel base de datos o table space? a nivel de base de datos. Muy bien. De hecho, cómo podríamos comprobarlo? ¿En qué parte, a ver si alguien se acuerda de las prácticas que han hecho, en qué parte le dicen a la base de datos que su table space por default de todos los objetos va a ser users? Eso lo hicieron ya ustedes. ¿No fue En en la Create instrucción Database? Create Database, Justo, justo. Entonces ahí es donde hablo a nivel base de datos. Desde que están creando la base ya están definiendo una configuración. Entonces de ahí hacia abajo. Obviamente eso lo pueden sobreescribir. ¿Ok? De hecho hay otro nivel que a veces también no aparece aquí porque no siempre aplica, pero en algunas ocasiones sí, que sería a nivel de usuario. A nivel de usuario. A nivel de usuario podríamos definir su table space por defecto. Entonces ahí puedo decirle que ya no sea users, que sea otro. ¿Ok? Entonces no está aquí porque no siempre, no todas las configuraciones se pueden hacer a nivel de usuario. ¿Ok? Pero a lo que voy es que si yo quisiera entonces, por defecto, pues todo va a dar a users, al table space users, porque está así configurado a nivel global. Pero si yo quiero, y eso de hecho se hace ya en una aplicación real, eh, si yo quiero, puedo inclusive decir que cada segmento de la tabla se guarde en un qué. Más bien que cada uno de los segmentos que produce la tabla, si yo quiero, puedo decir que se configure o que se vaya a un table space distinto. Miren, le voy a hacer un poquito, lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Este, nuevamente vamos a suponer que tengo una tabla y en esta tabla pues tenemos nuestros registros, ¿ok? Y vamos a suponer que en esta tabla tengo varios índices y varias columnas de tipo blob. Entonces, supongamos que esta es una columna de tipo blob, ¿ok? Y supongamos que esta es la PK. Y supongamos que este es una clave y se me ocurre agregarle un constraint de tipo unique. De hecho, este es un ejercicio que casi siempre se los pongo en el examen, ¿ok? Y vamos a suponer que esta es una columna de tipo club. Y la gran pregunta es, a ver si ahorita me pueden decir cuántos segmentos en total se van a generar cuando se empiecen a insertar datos en la tabla. Dos. ¿Dos segmentos? Ok. ¿Alguien opina algo distinto? Voy a anotarlos. Alguien me dice que dos. ¿Cuál es el Cinco. número total de segmentos que va a tener la tabla? ¿Qué? ¿Cuánto por ahí? Cinco. Cinco. Ok. ¿Alguien opina algo distinto? Ay, os resulta. ¿O todos están de acuerdo con alguno de esos dos? Hmm. Bueno, también póngale tres. Ok, ok, a ver si pega, ¿no? No, pues entonces quiere decir que no me están entendiendo lo que vimos hace rato. Es que Esto según es, yo, es que según yo serían, tal vez serían tres porque la PK también es como parte de, o sea, sí, o sea, la PK es como un dato que también se debe de almacenar y el club y el blob, pero la clave y la clave unique no sé, entonces, bueno, mal, mal y mal. A ver, ayúdenme a calcularlos. De los que sí estamos seguros, ¿cuáles son? A ver, díganme, ¿cuáles sí son, están seguros que sí son segmentos?
El 2. Lobby Club. Este va a generar un primer segmento. Vamos a llamarle S1 si quieren. Pero, qué se va a guardar aquí en este? Los datos binarios, ¿cierto? Aquí se van a guardar los Sí. bytes. Pero, ¿qué más dijimos que genera un dato club blob? Un apuntador Un apuntador. ¿Y ese apuntador requiere de un qué? de un segmento. Ajá, ¿por qué requiere de un segmento ese apuntador? Para el Porque índice. porque se crea un índice. Entonces, este club genera un índice para su locator y por lo tanto el índice requiere almacenamiento. Entonces se le otorga su segmento, S2, ¿ok? Y si tengo aquí otro blob que necesito, pues su segmento para guardar los datos binarios, un S3, ¿ok? Y también requiere su locator, entonces también necesita su segmento. Ya nada más en estas dos columnas, ¿cuántos segmentos ya van? 4. Aquí ya llevamos cuatro segmentos, ¿ok? Entonces, ¿quién más requiere segmento? Se les está olvidando un segmento, el segmento más importante. Esta tabla pues puede tener otras columnas, ¿no? La columna C1, la columna C2, C3, ¿ok? La clave. ¿Dónde se van a guardar los datos de todos esos registros? Es un seguimiento para la tabla misma. Exacto, la PK pues va a tener con su consecutivo, el uno, el 2 o el 3. Aquí va a tener sus datos, todos estos no porque van a otro segmento. ¿Ok? Y el locator pues va al índice, digamos. Que obviamente aquí también en la tabla pues se guarda la referencia, ¿no? La referencia, que está también en el índice. Aquí pues se guardan datos, aquí se guarda la referencia, y aquí datos. Pues todo esto que les puse aquí, pues se tienen que guardar en algún lado, ¿no? Entonces todo esto requiere un qué? Un siguiente segmento, que sería el segmento 5 si quieren verlo así, que sería el segmento propio de quién, de la tabla en sí. Entonces aquí ya van 5. Por ahí alguien me dijo 5, ¿no? Tal vez hizo ese cálculo, ¿no? Pero les faltó. ¿Qué me falta? Los índices de la PK. Los índices que genera la tabla. ¿Ok? La PK por definición es unique y not null, pero un constraint unique, en realidad, ¿qué hace el manejador cuando agrega un constraint unique? ¿Cómo creen que valida la base de datos que no haya duplicados en una columna? Cuando le ponen un unique, ¿cuál creen que es el mecanismo más eficiente que usa la base para detectar un duplicado? Con un índice. Con un índice de tipo unique. Todos los constraints de tipo unique que ustedes pongan implícitamente va a generar un índice. Y ese índice va a requerir su propio segmento. Entonces aquí ya iría, ok, un S6. ¿Ok? S6. Y ya acabé. Falta el unique, ¿no? Falta el unique de esta columna porque creen que se me ocurrió ponerles aquí un unique. Este va a generar un último segmento que sería S7. Entonces, ¿cuántos segmentos generó esta tabla? 7. 7 segmentos. ¿Ok? Ahora, si yo no configuro absolutamente nada, esos 7 segmentos van a ir a dar a users. Ahora, pregunta, ¿creen que eso sea bueno? A nivel general, ya en un software, en una aplicación. No, O sea, porque imagínense, pobre Datafy, ¿no? Imagínense cómo va a estar su table space users. Su table space user, pues va aquí está su table space, ¿no? Bien bonito, su table space. Y por defecto este table space solamente tiene un data file que a lo mejor lo tiene en diagonal data, no sé, o en diagonal U01 o diagonal OPT, bla, bla, bla.
Y pues este table space va a tener aquí a su pobre y humilde data file, pero pues ni tan humilde, ¿verdad? Imagínese tener aquí todos los bloques de todos los objetos y de todos los usuarios. Entonces, habría demasiada contención hacia este data file. Creo que en algún momento del semestre del curso sí platicamos de lo que es la contención, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién me dice qué es la contención? ¿No? No, no recuerdo yo. La contención es un problema que se genera cuando múltiples procesos intentan acceder a un mismo recurso y eso puede provocar un degradamiento en desempeño. O sea, todas esas flechas que les puse ahí están intentando leer datos de dónde, del mismo archivo. ¿Se imaginan todos los procesos, todos los server processes? Consultas, inserciones, modificaciones, como todo está concentrado en un solo table space, pues todo el mundo va a querer leer de ese pobre data file, ¿ok? Todas las consultas, todas las búsquedas porque requieren índices, los update, los delete, etcétera, o el debuffer caché cuando haga sincronizaciones, etcétera, pues van a tener que leer y escribir de este mismo data file. ¿Por qué? Pues porque todos los segmentos los configuramos en el mismo, están configurados por defecto en el mismo table space y al mismo, y obviamente a su solo data file. Entonces esto es pues muy ineficiente. En una aplicación ya formal, y eso lo van a ver en su proyecto, tenemos que hacer un diseño físico, ¿ok? ¿Se acuerdan que pues en base de datos no llegamos hasta el diseño físico de su base? Aquí en avanzadas ya tenemos que tener una noción muy clara y ya muy precisa de cómo va a estar físicamente diseñada nuestra base de datos. O sea, si yo quiero aprovechando la flexibilidad que tienen las estructuras de almacenamiento, de que un segmento pertenece a un table space, si yo quiero de manera ya muy exagerada, puedo decir que este segmento, que cada uno de los segmentos vaya a un table space diferente. Yo puedo decir que este segmento se vaya al table space 7, este se vaya al table space 5 y así sucesivamente, al grado de que puedo, si yo lo quiero decir, que cada segmento de una misma tabla se ubique en table spaces separados. ¿Ok? Ahora, y ahí les va otra. Aquí estoy todavía manejando un ejemplo de una tabla no particionada. ¿Ok? Ahorita vamos para allá. ¿Sale? Pero entonces queda claro esta parte. Si yo quiero, y si me voy a un extremo, puedo hacer que cada uno de los segmentos de la tabla se guarden en un table space diferente. Entonces, si hago eso, aquí tendría pues mis table spaces, ¿ok? Que serían 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Imaginen, ahí están mis table spaces. Table space 1, TS1 hasta un TS7. ¿Ok? De un TS1 hasta un TS7. Y ahora, dentro de cada table space, ¿qué puedo configurar? Cuando creo table space, si yo quiero, puedo inclusive decirle que se guarden en data files distintos, ¿no? Aquí está un data file 1, ¿ok? Y si yo quiero, puedo agregarle otro. O tal vez a lo mejor a este nada más uno, un dbf1, ¿ok? Nada más uno. Este a lo mejor tiene dos. Este inclusive a lo mejor tiene tres, ¿no? Tiene tres data files aquí y así sucesivamente. Entonces, y estos, les digo, 7 table spaces, pues pudieran estar asignados a los segmentos de esta tabla. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí lo que quiero que vean es toda la gama de posibilidades que tienen para configurar
el almacenamiento. Y todavía me voy a ir más allá. Esto todavía sigue siendo nivel, bueno, es nivel físico con los archivos, pero acá tengo mis discos, ¿no? Puedo tener a lo mejor aquí unos 3 4 discos. A lo mejor este es diagonal, diagonal. Ya ven que están los dispositivos en Linux, pues los vemos así. Lo voy a poner por aquí. A lo mejor este es diagonal def, diagonal SDA. Es un solo disco, ¿ok? Pero este disco puede estar particionado, ¿no? Las particiones, esto ya estoy hablando de sistema operativo, ¿no? Esto ya es sistema operativo, ¿ok? Entonces las particiones del disco, pues este podría ser tal vez, este, am, puede ser diagonal def, diagonal que les gusta, SDA1 y a lo mejor es diagonal def, diagonal SDA2, ¿ok? Y pues puedo tener tal vez otro disco por acá, y a lo mejor es el dispositivo diagonal def, diagonal SDB, por ejemplo, ¿no? Y obviamente va a tener sus particiones, ¿ok? Como el otro disco. A lo mejor aquí tengo una partición, aquí tengo otra partición y acá tengo otra partición. Entonces tengo sus puntos de montaje, ¿no? Aquí sería diagonal, no sé, data 1, aquí diagonal data 2 y así, ¿ok? Entonces, ustedes tienen esto en cuanto a dispositivos. Entonces, ustedes pueden también decidir dónde se van a guardar estos data files, ¿no? Cuando configuran el table space le dicen, quiero que este data file se guarde en ¿qué disco? Ah, pues quiero que se guarde aquí, ¿ok? Este otro data file, pues para evitar contención no lo voy a guardar en este disco, lo voy a guardar en este otro, aquí, ¿vale? ¿Dónde vas a guardar los data files de los demás? Ah, pues este también aquí a lo mejor, ¿no? Pueden decidir guardarlo tal vez aquí. Y este otro, este lo vamos a guardar acá en data, ¿ok? Entonces, fijan todas las combinaciones que pueden hacer para almacenar sus datos a varios niveles. Primero, eh, pueden hacer que cada segmento de su tabla se vaya a un table space diferente. Y luego, a su vez, cada table space puede tener varios data files y ahí se distribuyen sus datos en varios lados. Y todavía a nivel del sistema operativo puedo decir que cada data file, inclusive si yo quiero, pudiera estar en un disco distinto. ¿Qué tal si tengo, están de acuerdo que tengo aquí muchas particiones? Si yo tengo tantas particiones como data files, pues podría decir yo quiero tener un solo data file por partición. ¿Ok? Eso no está tan descabellado porque puede haber data files grandes, ¿no? Data files de muchos gigas. ¿Ok? Entonces, eh, sí queda claro toda esta gama de posibilidades que tienen. Sí, ¿Qué es lo profe. qué es lo que van a hacer en su proyecto? Ustedes me tienen que proponer un diseño físico. ¿Ok? Con todos los conceptos que estamos aprendiendo, ustedes me tienen que decir, a ver, mi modelo relacional, más o menos, sus modelos relacionales más o menos van a tener alrededor de unas 20 tablas más o menos. ¿Ok? Así se vería más o menos su modelo relacional, pues muchas tablas. Y ya de ahí ustedes tienen que decidir, a ver, les voy a dar tips, obviamente vamos a ver tips más adelante, pero pues con todas sus tablas, ustedes qué cosas se tienen que preguntarse. ¿Cuántos table space vamos a crear? ¿Con cuántos data files cada uno? ¿De qué tamaño? Y cada tabla tiene segmentos. ¿Dónde vamos a guardar los segmentos de cada tabla? ¿En el mismo, en diferente? Pues todas esas preguntas tienen que responderlas y proponer un diseño físico. ¿Ok? Por ejemplo, me ha tocado ver que incluso los índices de que genera una tabla para no mezclarlos con los datos de la tabla,
los guardan en table spaces diferentes y obviamente en discos distintos, ¿ok? Los datos blob, obviamente eso es más común. Dedican un disco especial para guardar los binarios. Entonces genera un table space nuevo, tal vez con un data file, y ese data file se lo asigno a un disco que tiene grandes capacidades de almacenamiento en binarios, ¿no? Por ejemplo. ¿Sale? Entonces, tienen un montón de posibilidades. Y si me preguntarían, bueno, ¿hay una guía o algo? La verdad es que no. Vemos conceptos, vemos las posibles opciones de configuraciones que tienen, pero no hay una guía que te diga, pues mira, si tienes esta tabla, genérale un disco, o si tienes tales tablas, genera estos table spaces. ¿Por qué no hay una guía? Porque realmente cada base es distinta y requiere, tiene requerimientos de almacenamiento diferentes. Entonces, esto se va modificando ya en la realidad, pues se va modificando a veces hasta en la práctica de proponer un diseño inicial y se hacen pruebas para ver cómo es el desempeño, ¿ok? Y con base a esas pruebas, al resultado de las pruebas, pues se toman decisiones de hacer más distribución o de mover datos a otros discos para evitar contención. O sea, uno de los objetivos de hacer todo esto es que no haya contención, ¿ok? O sea, que no tengamos tantos procesos que intenten acceder a un mismo, sobre todo a un mismo disco, ¿no? Que es lo más delicado, ¿vale? Bueno, entonces, esa es toda la gama de posibilidades que podemos tener con la parte de todos estos conceptos que estamos viendo. Bueno, ¿dudas de esto? ¿Algo que quieran comentar? El ¿No? proyecto, ¿cuándo va a haber lo de los casos? Ya me mandaron el correo, ¿verdad? Ya vi que varios equipos me mandaron su correo. Ya en esta semana les empiezo a asignar los casos de estudio. Ahora sí, ¿vale? Si no me han enviado su correo de sus equipos, envíenlo para ya asignarles el caso. Y entonces, ¿cuál va a ser la primera actividad de su proyecto? Ya que tengan el caso asignado, quiero que hagan la siguiente dinámica. Es opcional, pero yo sugiero que hagan la siguiente dinámica. Ya tienen su caso asignado. Entonces, vamos a suponer que tenemos un equipo de dos personas, sería lo ideal que fueran, lo hicieran en equipo. Mi sugerencia es, de manera individual, cada uno haga su modelo, ¿ok? Quiero que hagan un modelo relacional por separado, de manera individual. Después quiero que se reúnan y generen uno en conjunto, ¿ok? Hagan una fusión de su modelo. ¿Por qué quiero que hagan esta dinámica? Porque aquí se van a dar cuenta van a dar cuenta que va a haber diferencias. Y estas diferencias les va a generar cierto debate, porque obviamente pues cada quien va a querer defender su modelo, ¿no? No, mira, aquí esto va así. No, mira, esto debe ir así. Entonces eso les va a generar conocimiento y sobre todo pues van a repasar su modelado, ¿ok? El modelado de datos es algo que en teoría no debería de olvidarse. Entonces van a generar un modelo homologado, ¿ok? ¿Sale? Ahora, para hacer este modelo necesito que utilicen RStudio, ¿ok? La misma herramienta que los que llevaron bases conmigo, pues la usamos, ¿ok? RStudio. Si no lo tienen, eso sí, a lo mejor creo que ya no les tocó a ustedes porque eso fue más o menos nuevo. Pueden instalar RStudio aquí en Linux. Ya no tienen que usar máquina virtual porque utilizo Wine, o sea, es darle la vuelta al Windows, ¿no? Entonces, se fijan aquí, yo tengo el RStudio. Entonces lo puedo acceder tranquilamente desde Linux. Ok, ahí está, miren. ¿Vale? Entonces ya pueden trabajar aquí desde Linux con RStudio porque está en Wine. Si no lo tienen instalado, si no lo tienen configurado, este, eh, ¿qué tienen que hacer? En el Drive, si quieren lo abro rápido, aprovechando que aquí estamos en línea. Es que déjenme, lo pongo acá. Ok. Acá tienen en la carpeta de
común, en manuales, hay un archivo que se llama manual herramienta case, ¿ok? Este manual herramienta case tiene todas las instrucciones para instalarlo y y aparte vienen las instrucciones si lo quieren instalarlo a través de Wine, ¿ok? En Linux. Entonces aquí vienen todas las instrucciones, ¿ok? Y también vienen las instrucciones para am, vamos a llamarle para aplicarle la licencia estudiantil, ¿ok? Ya sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Entonces lean este archivo, ¿ok? Ya saben a qué me refiero. Entonces, eh, y después hay que aplicarle algunas configuraciones para que nuestros modelos se vean parejitos y con las convenciones que les he comentado desde bases, hay que aplicarles estas configuraciones, ¿vale? Entonces, si no tienen esta herramienta configurada, entonces hay que checar este documento, ¿sale? Entonces, ¿qué van a hacer en su primera etapa del proyecto? Es más, si todavía no les asigno el caso de estudio, pues pueden ir por lo mientras revisando este documento, ¿ok? Váyanlo revisando cuando tengan ahí un chance y configuren su RStudio para que lo tengan aquí en su Linux, ¿ok? Otra cosa que también les iba a comentar, como estamos ya viendo cosas de CDB y vamos a estar haciendo uso más de la base, no sé si ahorita ustedes están conectados desde Windows con su Zoom, pero mi sugerencia, en su Linux nativo, donde tienen todo su ambiente de Docker, etcétera, instálele Zoom, aquí como yo lo tengo, para que tomen la clase en Linux, ¿no? Yo espero que así estén ahorita, y si no, procuren hacerlo así, porque sí vamos a estar empleando su ambiente aquí en la clase, ¿ok? Para hacer algunos ejercicios. Entonces, pues de momento, si quieren, vayan haciendo eso en lo que les asigno el caso. Entonces, les repito, configurar su herramienta, van a generar un modelo homologado, ¿ok? Y una vez que lo tengan, me van a solicitar una revisión. De hecho, esa misma dinámica, no, en Bases uno creo que no hacía esa dinámica, ¿verdad? No, sí, también la hacía la dinámica de revisiones. Esta revisión la vamos a hacer vía Zoom, ¿ok? Necesito, bueno, de por sí ahorita, ¿no? Todo está así, pero bueno. ¿Qué significa? Ustedes me van a decir, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos nuestro modelo homologado, necesito que nos pongas palomita. La primera calificación de su proyecto es justamente la revisión, la aprobación de su modelo. Entonces en Classroom yo les voy a poner una primera calificación que significa que su modelo relacional ya está bien. Aquí podríamos tener incluso tal vez un par de revisiones si es necesario, yo espero que no, pero no pueden pasar a la segunda etapa si yo no les doy palomita en su modelo. ¿Ok? La idea es que el modelo esté validado y esté bien para que ustedes ya puedan pasar a la parte del diseño físico. Y ahí es donde entra ya todo lo de table spaces, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la dinámica del caso del proyecto. ¿Vale? Entonces, ahora sí ya sin falta, sí ya se los asigno en estos días para que ya empiecen a divertirse con el proyecto. ¿Sale? Bueno, eso es lo que van a hacer. Entonces, regresando aquí ya a los apuntes, ya hablamos de toda la gama de posibilidades y bueno, todo esto que les comenté de su diseño entra en esta categoría de tipos de segmentos, ¿ok? Todos los segmentos que hasta ahorita hemos visto son user segments. ¿Por qué se les llama user segments? Porque son segmentos que se generan, que son generados por un usuario. ¿Ok? Que son segmentos de índices, segmentos de tablas, segmentos de clubs, segmentos de blob y así. A todos ellos son user segments, ¿ok? Pero hay otros dos tipos de segmentos que son temporary segments y undo segments, que por el nombre más o menos creo que ya se imaginarán a qué me refiero, ¿no? Entonces, en general tenemos tres tipos de segmentos.
segmentos creados por usuario y los otros dos son segmentos que los administra la propia base de datos, no nosotros. Por eso se llaman así. ¿Ok? Entonces, user segments, pues creo que ya me voy a saltar todo esto porque ya se los expliqué, ¿no? ¿Saben qué me faltó? Las particiones, cuando una tabla está particionada. Este, ¿Qué pasa cuando una tabla está particionada? Aparte de todo esto que tienen, puedo agregar todavía una capa más de distribución de datos. ¿Ok? Vamos para allá. Ahora supongan que tengo una tabla y deseo particionarla. ¿Ok? Vamos a suponer que decido particionarla así, en tres. ¿Ok? Todo este relajo que vimos en esta figurita lo puedo hacer por cada partición si yo quiero. O sea, aquí, los registros de esta tabla puedo asignarlos espérenme. Todos los registros que caigan aquí en esta tabla, todos estos registros, ¿ok? Los puedo asignar a un table space. Ahí es donde entra la relación con las particiones, a otro table space. ¿Ok? Y obviamente aquí puedo tener datos blob. ¿Ok? Datos blob, pero ojo, el segmento de este dato blob es independiente. Este sería un segmento 3, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero los demás datos, o sea, las columnas, todos estos registros de aquí, todos estos valores de aquí, se irían al table space de su partición. ¿Ok? Y este table space, pues ya de aquí ustedes sabrán que puede estar en un data file 1, dbf1, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿sale? Y pueden tener aquí varios data files si ustedes quieren. Entonces también pueden llegar a ese nivel. Aquí por la cantidad de temas que vemos en el curso, no alcanzo a darles la teoría de table spaces, perdón, de table spaces, de particionamiento. ¿Ok? Hay técnicas de particionamiento, hay eh, am, diferentes criterios para particionar. Esto se los dejo de manera extra en el proyecto. Si ustedes quieren particionar sus tablas, adelante. Nada más que tienen que echarle una leída a las notas de distribuidas. En distribuidas, ahí sí lo vemos a detalle en los últimos temas. Si quieren, pueden darle una leída. No es nada complicado particionar una tabla. Pueden echarle un ojo y si lo quieren aplicar a su proyecto, eso les va a generar puntos extras. ¿Ok? ¿Cuál podría ser un escenario? Por ejemplo, ¿sabes qué? Se calcula que mi tabla va a tener, este, mm, no sé qué les gusta, 100,000 registros o es una tabla que va a crecer muy rápido. Entonces, cuando es eso, puede ser buena opción particionar. Se dice que una tabla que tiene ya en bloque de datos o en data files, si sus data files exceden más allá de los gigas, si ya hablamos de unos 3 o 4 gigas de almacenamiento en una misma tabla, cuando ya andamos en nivel de gigas, ya conviene particionarla. Eso es como un tip general, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren, pueden hacerlo. ¿Cuál es la idea? Cada partición se puede ir a un table space diferente. Entonces aquí ya tienen más opciones de distribución, ¿vale? Ahora, si particionan tablas, ¿qué cosa creen que también pueden particionar? Hasta los índices. Los índices también se pueden particionar, ¿ok? Pero yo sugiero que ya no entremos a este nivel. Este ya es un nivel mucho más, pesado. Entonces, este, también se ven distribuidas, pero este, no es necesario que lo hagan ahorita aquí en esta materia. Bueno, eso es en cuanto a particionamiento, ¿vale? Este, am, Regresando entonces aquí a lo de los segmentos, ah, user segments, como bien les comentaba, son los segmentos que se generan cuando los usuarios crean tablas,
cuando crean tablas particionadas, cuando hacen clúster de tablas, cuando agregan datos blob, ¿ok? Cuando generan índices o índices particionados, ¿sale? Entonces, hemos comentado también que estos segmentos se van a generar ya sea cuando se crea la tabla, ¿ok? O cuando se empiezan a guardar los datos. Estas son las dos instrucciones que vimos, ¿no? Segment Creation Defer o Segment Creation Immediate, ¿ok? Este es un ejemplo de la sintaxis. Esta tabla va a generar sus segmentos hasta que se empiecen a guardar datos, ¿ok? Bueno, ahora y ya esta también ya lo vimos, ¿no? ¿Cuántos segmentos generaría una tabla dependiendo de sus características? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos segmentos generaría esta tabla? A ver, rápidamente, échenle un ojo y díganme cuántos segmentos. No vean el diagramita de abajo. Unos tres. Ah, no, cuatro. Unos 5, ¿no? Más bien. ¿Cinco? Cuatro. Yo creo que ¿Cuatro? cuatro. ¿Cinco? Seis, Cuatro. seis. A ver, vamos. ¿Seis? No, bueno, pues ¿qué son? ¿Qué o qué? ¿Cómo que varían? Todos deben ser el mismo número, ¿no? No, ya aprendimos. ¿Cómo que cuatro, cinco, seis? A ver. hmm, El primero de entrada, pues es el propio de la tabla, ¿cierto? El segundo es el de la llave primaria porque es un constraint, ¿no? El tercero y el cuarto, pues es el del dato block porque tenemos un tercero para los binarios y un cuarto para el índice, ¿ok? Y hasta ahí, ¿cierto? Ya no hay más. Entonces, esta tabla me está generando cuatro segmentos, que son estos de aquí. El de la tabla, el del índice, el del blob y el del índice del blob, ¿ok? ¿Qué nombre tendrían los segmentos? Fíjense, eso puede ser también importante, sobre todo para para hacer cosas en el diccionario, si yo quiero consultar los segmentos, si yo quiero hacer algo con los segmentos, los puedo identificar a través de su nombre de una forma sencilla. ¿Ok? Lo que hace la base de datos es que para asignar el segmento, el propio de la tabla, utiliza el mismo nombre, el nombre de la tabla. ¿Ok? El segmento asociado a la tabla empleado foto su nombre va a ser el mismo, el nombre de la tabla. Aquí, como lo pueden ver. ¿Ok? Para los índices, toma pues justamente el nombre del índice. Si lo hacemos a través de un constraint, como pueden ver aquí, no estoy guardando aquí un índice, no estoy creando el índice de manera explícita, sino lo estoy haciendo a través del constraint, entonces utiliza el nombre del constraint. De ahí también la importancia que sus constraints les pongan nombres adecuados. Entonces se acordarán en bases uno que les decía que les hacía énfasis en que sus constraints deben tener un nombre correcto, un nombre fácil de identificar, y por ahí hay hasta una nomenclatura. ¿Para qué? Pues ya se fijan, se utilizan hasta para no a bautizar a sus segmentos, ¿no? En el caso del dato blob, pues va a tener el nombre de la columna, este, no, no es cierto. Aquí también le debo yo de asignar un nombre para que no porque si no el manejador se lo pone solito. Y lo mismo para el índice, ¿ok? En el caso de los blobs sí debo de configurar algo para que también tengan un nombre adecuado y si no, porque de otra manera el sistema me los va a asignar, ¿ok? Entonces, ahí están los cuatro segmentos, ¿ok? Bueno, entonces, esto es en cuanto a user segments, ¿vale? Creo que se me estaba pasando comentarles algo, pero no, creo que ya es todo. Entonces, estos son user segments, ¿vale? Temporary segments. Temporary segments, bueno, antes de pasar a este siguiente punto. ¿No dudas, no preguntas, todo bien?
Hasta aquí quedaríamos con los user segments. ¿Vale? Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos con el siguiente que son segmentos temporales. Como su nombre lo indica, los segmentos temporales provienen, ¿de dónde creen que provengan estos segmentos? ¿De qué table space creen que provienen si se llaman temporary segments? ¿De tem? Pues del table space temporal, ajá. ¿Y quién me dice que para qué sirve un segmento, un table space temporal? ¿No? ¿Se acuerdan que cuando crearon Bueno, su base? Sí, adelante, perdón, adelante. mm, bueno, según yo, cuando estábamos viendo las áreas de memoria, veíamos que se Ujú. ocupaba para cuando, o sea, se llenaban y había procesos que requerían un poquito más de espacio. Sí, de acuerdo, muy bien. Cuando es como si fuera el swap de la base de datos, ¿no? Cuando se están usando áreas de memoria para hacer algo que un usuario está solicitando, ¿ok? O en general la instancia, cuando está haciendo alguna operación, un proceso y necesita RAM, ¿ok? Puede auxiliarse de este table space, ¿ok? Para guardar temporalmente, o sea, temporal, para guardar temporalmente datos que después ya se van a descartar, ¿ok? Y obviamente, pues se administran también como segmentos, ¿ok? Este, como segmentos. ¿Cuándo la base necesita hacer uso de estos segmentos? Cuando haya que hacer alguna operación que requiere bastante RAM, como por ejemplo puede ser un ordenamiento de datos o cuando requiera construir una tabla hash. ¿En qué casos requiere construir una tabla hash? Cuando ejecuta una consulta que tiene joins. Un hash join es uno de los algoritmos para procesar un join, ¿ok? Que hace uso de una tabla hash, ¿ok? Entonces, otra cosa, otro lado, otra funcionalidad que requiere segmentos temporales eran con las famosas tablas temporales. No sé si recuerdan, los que llevaron bases conmigo, que vimos tablas temporales, ¿no? ¿Qué es una tabla temporal? Eh, son tablas cuyos datos no se guardan de manera permanente, sino que se guardan, en un rato nada más y después desaparecen. ¿Ok? Entonces, el table space temporal es buena idea para este tipo de funcionalidades, ¿no? Creo una tabla temporal, los datos se guardan en el table space temporal por un rato, si la RAM no me alcanza, ¿no? Y después, cuando ocurre un evento, esos datos desaparecen de forma automática. Pues como son temporales, se guardan en en estos segmentos, ¿sale? Entonces, son tablas que normalmente los datos desaparecen cuando cierro la sesión o cuando una transacción acaba, ¿ok? Entonces, para este tipo de datos que son volátiles, por así decirlo, los segmentos temporales se utilizan, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Las buenas prácticas me dicen que debe de haber un table space dedicado para almacenar estos segmentos temporales. Por eso es que cuando se crea la CDB, ¿ok? Se le crea un table space solito de puros datos temporales. No es del todo obligatorio. Si este table space no existe, entonces se tendría que utilizar el table space system, pero no se considera buena práctica porque pues le van a dejar otra vez, le vamos a cargar mucho la mano al table space system. Si de por sí ese table space es el fundamental de la base, lo imagínense si no le generamos un table space temporal, pues va a ser como que ineficiente, ¿ok? Entonces, por eso se recomienda este, que cada CDB tenga su table space temporal. Inclusive también podríamos tener un table space temporal por cada PDB, ¿ok?
Bueno, pero en general podría ser uno solo, ¿no? De hecho, si se recordarán, ¿alguien recuerda si tenemos un temporal por PDB o es uno solo a nivel CDB? ¿Alguien recuerda? Y si no, lo podemos rápidamente echar un vistazo para que más o menos quede claro esto. Por ejemplo, en Docker BDA2, este, déjenme cambio y vamos cómo está. ¿Se acuerdan dónde se guardan los datos? Está en Horadata. Ok, aquí se guardan los datos, aquí está la CDB. Y si se fijan, en esta carpeta estarían todos los PDBs de los table spaces de CDB root, que de entrada son estos cinco. Y se fijan, aquí está el data file del table space temporal. Ok, pero si vemos, por ejemplo, el contenido de esta PDB, ahí veríamos que efectivamente, ¿no? Cada PDB tiene su table space temporal. Esta sería como que la mejor práctica, ¿no? Que cada PDB tenga su table space temporal para almacenar todos esos datos temporales que acabamos de comentar, ¿ok? Y pues obviamente, por ejemplo, si en su proyecto hacen varias PDBs, pues lo ideal sería que los datos de las PDBs, estos data files, pues estén en discos distintos, ¿no? En discos distintos para mejorar desempeño. Bueno, eso es un table space temporal, ¿ok? Ahora, los segmentos hundo. Vamos a hablar más a detalle de los segmentos hundo en siguientes temas, pero por ahora vamos a quedarnos con la idea principal de la importancia de los segmentos hundo, ¿ok? Eh, ¿dónde nace un segmento hundo? ¿Dónde creen que se genere un segmento hundo? En el caso de los temporales, ¿dónde se genera un segmento? Pues cuando la base necesita hacer un cálculo, hacer algo pesado, entonces ahí se crea un segmento hundo, se le otorga ese segmento hundo para que ahí guarde todos sus datos, ¿no? Y de manera temporal. Pero en el caso de los hundo, ¿en qué momento creen que se genere uno nuevo? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Ok, bueno, en el caso de los segmentos hundo, también provienen de un table space, ¿verdad? Y este table space se llama justamente hundo. Y aquí lo pueden ver también. Aquí está el data file del table space hundo y también tenemos un table space por PDB. Aquí sí es más recomendable. Aquí casi siempre se prefiere que cada PDB tenga su table space hundo siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿dónde se genera un table space hundo? La respuesta es en cada transacción. Cada transacción que se inicia se le asigna su segmento hundo. ¿Ok? Cada transacción. ¿Vale? Lo podríamos entender así, ya con todos estos conceptos que vimos, tal vez ya podríamos hacer un dibujito como en donde, ¿qué es lo que pasa cuando una transacción inicia? Cuando una transacción inicia, la verdad es que ocurren cosas interesantes, ¿no? Supongamos que aquí el usuario empieza su primer DML, y en ese momento se genera, por lo tanto, una transacción. Ahora, cuando la transacción se genera, pasan varias cosas. De entrada, la transacción va a empezar a generar datos de redo, ¿ok? Va a tener datos de redo y por otro lado se le va a asignar un segmento. Este segmento es de tipo hundo. A cada transacción se le va a asignar su segmento hundo. Y tal vez aquí la pregunta que les haría a ustedes es, ¿por qué le tengo que asignar un segmento hundo a una transacción? O sea, asignarle un segmento uno es una transacción. Perdón, va de nuevo. Asignarle un segmento hundo a una transacción, ¿qué significa? Que nos están asignando un poquito de espacio en disco, ¿no? O sea, ¿por qué una transacción necesita
ese pedacito de espacio en disco. ¿Y por qué en el table space hundo? ¿Qué se imaginan? Para poderla deshacer, ¿no? Ahí se van a guardar la versión viejita de los datos, exacto. Y necesito persistirla en disco para que, pues por si qué pasa si yo hago un rollback tiempo después, pues necesito tener persistida la versión viejita y poder así hacer un rollback exitoso. Entonces, el segmento 1, ¿para qué sirve? Para almacenar la versión viejita de una transacción, ¿ok? Que pudiera en un momento dado hacer rollback, ¿ok? Ahí se guardan la versión viejita de una transacción en un segmento 1, ¿vale? Otra funcionalidad que tienen los datos hundo es que, bueno, en sentido estricto, ustedes me dirán, ok, entonces cuando la transacción hace commit, por ejemplo, ¿qué le pasaría al segmento hundo? Este, este segmento hundo efectivamente ya no está asociado a la transacción, pero los datos se siguen conservando, ¿ok? Cuando la transacción acaba, si yo quiero, puedo mantener la versión viejita de transacciones que ya acabaron. ¿Para qué querría yo los datos viejitos de transacciones que ya acabaron? Hay un montón de funcionalidades que se basan en la existencia de estos datos, ¿ok? Que en general se le llaman la parte de flashback, ¿ok? La parte de flashback. ¿Qué es eso de flashback? La posibilidad de deshacer algo o de recuperar algo, ¿ok? Que viene de transacciones que ya hicieron commit. Entonces aquí Eso entra es a jugar una como, pequeña confusión, ¿no? Porque siempre les hemos dicho que cuando ya hacemos commit, ya no hay manera de hacer un rollback, ¿no? Porque ya la transacción se acabó. Eso es cierto, pero si implementamos esta opción de flashback, puedo inclusive deshacer algo que ya hizo commit, siempre y cuando esté configurado esta herramienta, ¿ok? Que lo veremos más adelante. Y para que como esta tu herramienta funcione, sistema. pues necesita que los datos hundo de transacciones ya viejas, de hace 2, 3, 4 días, todavía estén disponibles, ¿ok? Entonces eso también se puede configurar. Yo puedo configurar cuánto tiempo quiero que se queden los datos hundo posterior a que hicieron commit, ¿sale? Entonces, a eso se refiere con los datos hundo, ¿sale? Y su famoso table space hundo. Bueno, ah, obviamente estos datos hundos son también temporales, ¿no? O sea, no son permanentes. Cuando su tiempo de vida expira, ya no los necesito, ya pasó mucho tiempo, o porque el table space hundo se me está acabando, pues tengo que liberarlos, ¿no? Entonces, estos segmentos hundos se van liberando también, ¿vale? Muy bien. Ah, ahora, les iba a mostrar esta vista. Este, Hay una vista del diccionario de datos donde ustedes pueden encontrar todo el detalle de una transacción. Ve pesos transaction. Transaction. Yo creo que esta vista es interesante que la pongan en su lista de vistas porque aquí vamos a encontrar información importante de lo que ocurre cuando una transacción se crea. Miren, aquí algunos atributos de esta vista son interesantes ahorita comentarlos, ¿sale? Ah, miren, por ejemplo, algunas columnas que pueden ser interesantes, el ID de la transacción, por ejemplo, por acá debería andar el ID de la transacción, ¿dónde andaba el ID de la transacción? Bueno, ahorita lo encuentro. Vean, por ejemplo, esta columna, XID USN, tiene un nombre medio raro. Pero si se fijan, aquí indica el número de segmento hundo que tiene esta transacción. Entonces, con esta columna podemos ver qué segmento hundo está usando la transacción, ¿ok?
Viene otras informaciones del segmento, el estatus de la transacción, si está activa o inactiva, no, más bien si está activa, más bien, a qué hora se empezó. Viene lo del System Change Number que por ahí platicamos, que después lo vamos a comentar, ¿no? Este, etcétera, ¿vale? Aquí también viene información de los bloques de los datos Sundo que está usando, ¿no? Aquí está, miren, el que le decía, el ID de la transacción, ¿sale? Entre otras cosas. Básicamente son las columnas que pueden ser más o menos interesantes, ¿no? Entonces, cuando una transacción se inicia, se agrega un registro aquí y cuando la transacción hace commit o rollback, desaparece ya de esta transacción, ¿ok? Bueno. Entonces, eso es en cuanto a los segmentos hundo. Ya no voy a meterme más a detalle porque vamos a volver a hablar de los segmentos hundo. Este, cuando lleguemos a la parte del recovery, no, ah, en el tema 7 me parece, vamos a volver a hablar todavía de segmentos hundos, sobre todo cuando revisemos la parte del flashback, ¿sale? Bueno. Y me parece que hasta aquí ya es todo de los conceptos en cuanto a segmentos, ¿no? Me falta revisar toda esta parte de vistas del diccionario de datos y algunos este, procedimientos almacenados. Se fijan, estos son los procedimientos para revisar cómo anda el espacio de almacenamiento de las estructuras lógicas, pero esto yo creo que ya lo vemos la siguiente clase, ya casi es hora, ¿no? Entonces, como pueden ver también aquí, hay vistas para las diferentes ah, estructuras lógicas, ¿no? Por ejemplo, user segments, DBA segments, hay también user extents para poder visualizar información de las estructuras lógicas empleando vistas del diccionario, ¿no? Pero bueno. Ya lo checamos si quieren la siguiente semana. Vamos a dejarle hasta aquí entonces, con la Profe, clase del día de hoy. Sí, adelante. una duda, ¿estas clases las está subiendo a su canal de YouTube o? Todavía no la subo, pero sí, si quieren, envíenme un correo para que no se me olvide. Pero, no las he subido porque pues nadie me las ha pedido, pero si las necesitan, envíenme un correo y las subo, ¿vale? Para que las tengan ahí disponibles. Y si las quieren, ok. Sí, profe, porfa. Ok, sí las tengo grabadas aquí, localmente, pero no las he subido. Dicen aquí se les fue la luz, ok, está bien. Las voy a subir y ya les envío correo para que las puedan consultar, ¿vale? Es, Bueno, ¿algo más? Espero que no se haya ruido ambiental porque andan acá remodelando y ahorita están haciendo un ruidero horrible. Pero bueno, no se oye nada de nada. ¿no? Ah, qué bueno, entonces sí tiene buena cancelación esta cosa. Este, Acá yo tengo aquí el taladro aquí abajito y no, bueno, lo bueno que ya casi acaba la clase. Este, entonces, si no hay más, nos vemos la próxima semana. Cuídense y recuerden, hacemos quiz del tema 5 el próximo lunes, ¿vale? No sé qué vaya a pasar, no sé si sigamos en línea, pero pues mientras tanto aquí seguimos. Ayer salió que en la asamblea se dijo que por lo menos la siguiente semana, toda Ajá. esta, me parece que va a seguir. Van a ir el viernes a la 1 de la tarde a ver a dirección, a ver qué onda con pues a ver cuál es el posicionamiento de la dirección, porque pues no han dicho nada. Y Ujú. creo que por lo menos hasta comenzando noviembre va a seguir así. Sí, por lo menos la siguiente, ¿no? Bueno, Ujú. o las siguientes dos, tal vez. Ojalá que regresemos pronto, pues la verdad no me gustaría terminar el semestre así. Y también a ver qué pasa con los dos parciales que nos faltan, ¿no? Este, Ojalá pudiéramos hacerlos en presencial, pero bueno, a ver qué ocurre.
Muy bien, pues gracias chicos por el detalle. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias, Bye profe, bye. Buen igualmente. día. Nos vemos. Gracias, profe. Igual, bye.